Importante. Son de las cosas, de los conceptos que yo le he mencionado a ustedes anteriormente. ¿Qué pasó aquí? Son de los conceptos que yo le he mencionado a ustedes que tienen eh, que buscar ustedes. Hay ciertas zonas que son los llamados watershed areas. Lo voy a escribir aquí. Watershed zones, nosotros lo vamos a tener en dos órganos principalmente. Uno es el cerebro, otro es eh, acá en intestino. So, esa imagen me gusta, esa imagen me gusta. Estas dos imágenes están perfectas. Oh, espérense, que yo no estoy oyendo por alguna razón. Está bien, esta imagen me gusta. Miren, yo pensaba que era ustedes que estaba hablando. Ah, pero míralo aquí. Este me gusta más. Miren, esto de isquemia, obviamente, a lo que se refiere es cuando la cantidad de sangre que llega a un tejido no se adecua a la demanda metabólica que tiene. Naturalmente, eso termina en, lo que vimos anteriormente, inicialmente, daños reversibles. Si la isquemia se prolonga, dependiendo del tejido y que tan metabólicamente activa sea, puede llegar a ser irreversible. Mientras más metabólicamente activo es el tejido, más susceptible es a isquemia. So, aquí sale un concepto llamado watershed. Watershed son zonas que se encuentran principalmente en estos dos tejidos que son susceptibles a hipoperfusión, más que cualquier otros tejidos. Cuando nosotros entremos a neuro más adelante, nosotros vamos a ver que hay circulación anterior, media y posterior, que se encargan de regar los diferentes segmentos cerebrales. Ahora, ¿qué pasa? En las intersecciones de esas circulaciones, esos segmentos se irrigan con las ramificaciones de los troncos de la circulación anterior, media y posterior. Esas zonas, naturalmente, como lo único que reciben es las ramas de las ramas de las ramas, si hay algún evento de hipoperfusión, son susceptibles a desarrollar hipoxia, ¿verdad? Secundario a isquemia. O sea, isquemia, hipoxia y luego daño, que puede ser reversible y irreversible, nuevamente dependiendo de cuánto tiempo dure. Nosotros vamos a ver más adelante que dependiendo de la zona que esté afectada en el sistema nervioso central, nosotros vamos a tener diferentes sintomatologías. Generalmente, el lóbulo posterior, lo que nosotros tenemos es, como vemos acá, hay parte occipital, parte parietal, podemos tener afectaciones sensitivas y afectaciones visuales. En la parte anterior, nosotros sobre todo lo que vamos a tener es afectación motora más que nada, principalmente en la parte anterior, miembros inferiores, ya que en la parte media es más miembros superiores cara. Y ya aquí abajo depende en las zonas profundas, ya depende de cuál sea la sección afectada. Ahora, uno de los más comunes, o mejor dicho, se divide en dos grandes grupos, los infartos acá profundos. Se dividen en motores sensitivos o motores sensitivos, dependiendo del área. Ahora, uno de los más comunes son los infartos talámicos, en los cuales tú pierdes sensibilidad regularmente contralateral. Ahora, esto lo vamos a hablar cuando hablemos de stroke en neuro. Lo que quiere que tengan el concepto, por un ejemplo que le voy a dar ahora. Ahora, en gastrointestinal, nosotros, como ustedes ven, a nosotros tenemos, aquí más adelante vamos a hablar de la circulación esplénica. Y vamos a ver, como ustedes ven acá, que hay troncos principales que se encargan de irrigar toda esta sección. Ahora, nosotros vamos a ver que el colon tiene varias flexuras. Flexura hepática, que como ustedes ven, recibe irrigación directa de todos estos troncos esplácnicos. Tenemos la flexura esplénica, esta es la hepática, esta es la esplénica, y tenemos aquí el sigmoide.
Solo que nosotros vemos acá es algo parecido a lo que me explicamos acá con el tejido neural, de que esta sección de acá y esta sección de acá no reciben circulación importante directa, sino que reciben es circulación de ramas de ramas. Por ende, nuevamente son bien susceptibles a isquemia. ¿Por qué esto es importante? Si de ahora en adelante ustedes le ponen una pregunta o un escenario el cual tenga las siguientes características, que una persona entró a cirugía y que en la cirugía tuvo un sangrado mayor, o que el tipo de cirugía fue traumática, que perdió una pierna, que tuvo, ¿verdad? Un eh, shock circulatorio, shock hemorrágico, o una persona que tiene sepsis, ¿verdad? Sepsis, que tienen shock distributivo, o una persona que tiene insuficiencia cardíaca o arritmias cardíacas y desarrolla shock cardiogénico. Todos estos, en general, shock es un evento sistémico que tiene como particularidad mayor es la disminución de la perfusión global. Cae la presión arterial. Todos los tejidos sufren isquemia. Ahora, estos tejidos que tienen Warishidera son los más susceptibles. Si ustedes le ponen cualquiera de estos escenarios, después le dicen que el paciente, ¿verdad? Tiene, vamos a decir, una neumonía, desarrolla shock séptico, secundaria a la neumonía, y que después de que se recupera, que se resucita al paciente, que se le dan presores, que sale de shock, que se le dan antibióticos, etcétera, etcétera. Si ustedes ven que le mencionan que alguien tiene dolor abdominal severo, ese es en current jelly, como hablamos cuando mencionamos intususcepción y rotavirus. Y le dicen que mandan a hacer estudios de laboratorio y que la amilasa sale elevada. Tienen que pensar que quizás estas áreas colónicas fueron infartadas en ese proceso de shock. Dolor abdominal luego de un proceso eh, que asociado a shock, donde hay hipoperfusión global, sobre todo si es dolor abdominal severo, un dolor que sobresale, que no se correlaciona con los hallazgos físicos. Usted le topa la mano, usted le pone la mano, usted le topa, le tiene una radiografía, no aparece nada, pero dice que tiene un dolor excruciante. Y nuevamente salen heces con sangre, piense que estas áreas fueron infartadas. Ahora, si el que se vio afectado fue el sistema nervioso central, si luego de la cirugía no puede mover bien los pies, sienten los pies, pero no puede mover bien, bueno, busque su infarto, no stroke. O sea, estamos hablando de tejido infartado por isquemia en circulación anterior. ¿Tiene problemas con la visión o problemas sensitivos? Busquen circulación posterior. Ya estos son un poquito más complejos. Pero es que, como les decía, estas son de las cosas que tienen que tener pendiente. Esto también tiene implicaciones en algunos tejidos. Por acá. Más adelante nosotros vamos a ver que el tejido eh, renal nosotros lo dividimos en corteza en medula. La medula regularmente es un área que maneja bajas concentraciones de oxígeno. Si el tejido de por sí maneja bajas concentraciones bajas concentraciones de oxígeno y arriba de eso tenemos un shock séptico, un shock distributivo hemorrágico, pues naturalmente es una zona propensa a desarrollar isquemia. Nosotros más adelante vamos a hablar de las 3 zonas hepáticas y vamos a ver que las zonas se subdividen desde la parte más interna a la parte más externa. Y lo que nos dicen es cuáles son los segmentos hepáticos que son no solamente más propensos a isquemia, sino que nos dicen a nosotros, nos enseñan cómo es la circulación hepática, que va desde el sistema porta central hacia la primera zona, que es la que está más cerca, la segunda zona que es intermedia y la tercera que está más lejos.
So, mientras más lejos está la zona, el tejido hepático de su circulación, pues más propensa a esa isquemia. Por eso es la zona 3 que todo el mundo ve acá, es más propensa a ello. Más adelante, cuando en cardio, nosotros vamos a hablar de cómo es la distribución de arterial en el corazón. Y nosotros vamos a ver que el corazón se irriga anatómicamente como se irriga el corazón. Si nosotros hacemos un corte y nosotros dividimos en epicardio, miocardio y subendocardio, como se irriga el corazón es todas las arterias coronarias están por fuera del corazón y penetran al miocardio y luego al endocardio. Por debajo del endocardio hay una sección que se llama subendocardio, que es la que le mencionan acá. El endocardio directamente, sencillamente se irriga con la sangre que entra al corazón. Ahora, el subendocardio recibe sangre de la circulación coronaria, que como ustedes ven, como lo expliqué, viene de la parte más externa interna. So, si este músculo se está contrayendo, o sea, ofreciendo resistencia a esto, y hay una disminución, arriba de eso hay una disminución de la perfusión, pues el subendocardio es el área del corazón que es más susceptible a isquemia. So, esto, déjenmelo ahí, lo vamos a ver negro. So, ¿estamos claros con esto? Otro concepto que es importante es el siguiente. Voy a poner un riñón. Aquí nosotros tenemos el hilo hepático, la vena, la arteria, cálices, o sea, sistema tubular, linfático. Hay dos formas en general en las cuales yo puedo causar isquemia. Una es cuando el aporte arterial está disminuido. Y segundo es cuando yo tengo obstrucción venosa importante. Si yo tengo una obstrucción venosa, por ejemplo acá, si yo tengo una trombosis venosa de la vena renal, toda la sangre del órgano que entra por las arterias no va a salir por las venas. Por ende, se va a acumular en el tejido y va a aumentar las presiones dentro del órgano. Va a llegar un momento donde las presiones dentro del órgano van a ser mayores que las presiones arteriales y va a disminuir entonces la perfunción sanguínea. Eso es algo que tienen que tener pendiente porque vamos a hablar de esta patología o vamos a hablar de Budd-Chiari también, que es el mismo proceso, lo único que pasa en el hígado. Miren, hay diferentes órganos. Los órganos, de acuerdo a su perfusión, se dividen en dos clases. Están los que tienen perfusión dual, tienen dos fuentes de aportación sanguínea. Y están los que tienen perfusión única o terminal. So, dependiendo de cuál sea, de cómo sea el órgano, se van a presentar diferentes tipos de infarto. Los infartos rojos clásicamente pasan en tejidos donde hay perfusión dual. Naturalmente, si usted tiene, por ejemplo, este pedazo de tejido, ¿verdad? Y aquí llega una arteria, y aquí llega otra arteria, aquí hay vena. So, esta arteria irriga esta mitad, esta arteria irriga esta mitad. So, si aquí la sangre está fluyendo de manera adecuada, toda esta mitad va a estar bien perfundida. Ahora, estos son sistemas que están conectados, ¿verdad? So, vamos a suponer que yo tengo acá isquemia de este lado. Aquí hay un trombo o un pinzamiento o trauma, lo que ustedes quieran. A esta mitad le va a dejar de llegar perfusión de manera adecuada. Y si eso se prolonga, ya sabemos que lo que viene es necrosis. Y con necrosis viene leaking capilar, destrucción del tejido.
Cuando ese tejido comienza a necrosarse, a destruirse, por la isquemia de este lado, por la sangre del otro lado se filtra ese tejido y como los vasos sanguíneos están alterados, ¿verdad? Por el proceso de necrosis, esa sangre sencillamente se dispersa en el tejido, no es que pasa por los capilares. Y eso le da la coloración de lo que le llaman infartos rojos. Vamos a hablar de esto más adelante cuando hablemos sobre todo de infarto. Ahora, los tejidos que tienen circulación terminal, el clásico es este. Mira aquí. La circulación de los riñones va desde el ilio hasta la corteza, de adentro para afuera. So, si usted, vamos a decir que esto de aquí es una arteria. No, más o menos. Yo creo que mejor así. Vamos a decir que esto de aquí es una arteria. Una arteria que va desde el ilio a la corteza. Si yo tengo un trombo en esta área, todo el tejido que yo irrigaba con esta arteria va a estar afectado. Y como la circulación va desde el centro, desde el ilio hacia la corteza, pues se forman estas estructuras tipo wedge, en muesca, no me acuerdo cómo es la cosa que uno pone en la... Se me olvidó cómo es wedge en español, por eso mismo. La cosa que uno pone en la, en la puerta para que no se abra. Me olvidó. Bueno, pero en fin. Y eso sucede nuevamente porque son tejidos que no tienen una circulación dual. Toda la irrigación viene de aquí. No hay una arteria por aquí. Entonces, cuando se infarta, toda esa sección pierde sangre. Y por eso se ve así, padre. Eso es importante. Miren, hasta ahora nosotros cuando hablábamos de radicales libres, lo que mencionábamos principalmente era lo que sucedía cuando el sistema inmune atacaba, la que generaba hipoclorito, peróxido de hidrógeno, hablamos del glutatión. Lo otro era cuando personas se ponían a la luz ultravioleta, radiación, ¿verdad? Ahora, la realidad es que los radicales libres se pueden generar de diversas formas. Hay muchas formas. Ya nosotros sabemos que el problema más grande de los radicales libres es que dañan proteínas, peroxidan los grasas, o sea, daña la membrana plasmática y causa mutación en el DNA. Ahora, en diversas circunstancias, nosotros tenemos algunas sustancias como el oxígeno que pueden causar toxicidad. Eso lo vamos a ver en OBGYN. Cuando nosotros tenemos sobre todo exceso de oxígeno, se pueden formar las llamadas especies reactivas de oxígeno, que funcionan como radicales libres. Hay sustancias, hay tóxicos que pueden generar radicales libres. Y en general, vamos a verlo más adelante, la reacción de Fenton, donde los metales, sobre todo, y por ende las proteínas que transportan metales, pueden, cuando entran en contacto con oxígeno, pueden generar estos radicales libres. Nuevamente, esto lo vamos a ver en detalle cuando avancemos. Lo que me interesa es el concepto ahora mismo. Eso déjenlo ahí, cuando hablemos de tratamiento para cáncer. Miren, en general, los tejidos se pueden calcificar de diferentes formas, ¿verdad? Y el,
Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de traumas, cuando hablamos de saponificación enzimática o no enzimática, ¿verdad? Eso es uno de los mecanismos por los cuales cuando hablamos de granulomas calcificantes, o sea, lo que quiero decir es que hemos visto ya mecanismos por los cuales se puede desarrollar depósitos de calcio en un tejido. Ahora bien, en general, nosotros vamos a clasificar esas calcificaciones dependiendo de cuál sea el mecanismo detrás de ese proceso de calcificación. En general, nosotros lo vamos a clasificar en distróficas y metastásicas. Ahora, por si acaso, eso de metastásico no se relaciona con cáncer. A lo que se refiere con distrófica, que generalmente son calcificaciones locales en un tejido. Metastásica se refiere a que son calcificaciones diseminadas. Y normalmente estas calcificaciones distróficas están asociadas a daños locales. Generalmente hay, como mencionamos acá, trauma, depósito de calcio, o procesos inflamatorios locales, o infecciones, o cánceres, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cuando hablemos de cánceres, que una de las características que tienen es que hay algunos cánceres que son muy agresivos, crecen muy rápido y crecen tan rápido que la cantidad de sangre que le pueden dar el aporte sanguíneo no es suficiente para lo que necesita el tejido y se forman áreas de necrosis. Entonces son distróficas porque la razón es local. Generalmente las metastásicas están asociadas a hipercalcemia, por eso es que hay diferentes tejidos afectados y hay muchas causas que nuevamente regularmente tienen un eh, componente sistémico. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Oh, bien, 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 bien. Ok. Bueno, cuerpo de Samomas. Como ustedes ven acá, cuerpo de Samomas son unas estructuras histológicas que son ejemplos, ¿verdad?, de calcificaciones distróficas que se ven en algunas lesiones tumorales, que no necesariamente tienen que ser cancerosas. Entonces vienen acá, como siempre, ¿verdad? Van a su webpad, Samoma Bodies. No me gusta. No me encanta cómo se ve aquí. Regularmente son eh, no me encanta cómo se ve ahí. O sea, no es que se ve mal, sino que generalmente la imagen es un poco más cercana, porque lo que ustedes quieren ver son estos layers. Pero estos se ven bien clásicos. Eso. Se ve como si fueran hojaldre o onion skin. Y esos son calcificaciones concéntricas. Como les decía, son sencillamente unas estructuras que salen en algunos cánceres. Es importante porque si a usted de mañana le dicen, mira, que vamos a hablar más adelante del sistema nervioso de meningioma, que normalmente meningioma tú lo encuentras sin querer, o sea, tú haces una imagen por otra razón y aparecen, o una persona adulta sin ningún tipo de trauma cerebral, sin ninguna historia familiar de seizures, que tiene un primer seizure de la nada, sin utilizar sustancias raras, drogas, nada de eso. Salen de la nada con un seizure. Tú le haces un CT scan. Es un CT scan. Eso es un poco exagerado.
Vámonos, se ven así. Se ven como tumores prendidos, así. Lo único que normalmente, ups, que escáner, esto. Eso que ustedes ven ahí, la voz del cerebro. O sea, normalmente um, una de las características principales de los meningiomas es eso, que aparecen alrededor de la hoz del cerebro, normalmente. Tienen esa distribución parafalcina. Y se ven así, como si fueran literalmente como hueso, ¿verdad? Como se ven súper prendidos. Y eso es por el high degree de calcificación que desarrollan esas lesiones tumorales. So, ustedes le dicen que una persona apareció con seizures, que le hicieron un scan y salió esa masa, que le hacen eh, una biopsia y sale esto, cuerpo de samoma, calcificaciones concéntricas, meningioma. Eso para eso que sirve eso. Como ustedes ven, no es específico, pero dependiendo del tejido, le dice usted, puede ser sugestivo a. Tararán. Miren, amiloidosis. Amiloidosis es un espectro de patologías. Y como ustedes ven acá, las amiloidosis se dividen en dos grandes grupos, en AL y AA. Vamos a ponerla así. O sea, como ustedes ven ahí, se dividen en locales y sistémicas, pero digo, lo más grande grupo que ustedes van a ver es amiloidosis AL y AA. Lo que me interesa que sepan de amiloide. Miren, cuando nosotros hablamos de priones, nosotros mencionamos que todas nuestras proteínas regularmente tenían una configuración alfa, una alfa hélice, y que habían algunas proteínas que tenían configuración beta. Habíamos mencionado que nuestras enzimas solamente reconocen la configuración alfa, sobre todo las enzimas líticas. Por ende, si nosotros teníamos en algún momento alguna proteína en configuración beta, nosotros no podemos eliminarla y se acumulan en los tejidos, causando disfunción celular y luego del órgano. Ahora, nosotros tenemos no solamente proteínas priónicas, recuerden que cuando hablamos de priónica, nosotros la dividimos en PRSCC, o sea, proteínas priónicas malignas y proteínas priónicas o parecidas a priónicas eh, no infecciosas. Esas proteínas priónicas no infecciosas son las que nuestro cuerpo produce. Como ustedes ven acá, hay diferentes tejidos donde se producen de manera normal ese tipo de proteínas. El problema nuevamente es que no se digieren de manera adecuada, se acumulan con el tiempo. Ahora, dentro del sistémico, bueno, y naturalmente, ¿verdad? Si nosotros estamos acumulando una proteína extraña en un tejido particular, una de las cosas principales que nosotros vemos es agrandamiento del órgano, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea, pero normalmente agrandamiento. Lo que clásico es esto, macroglosia. Cada vez que ustedes vean a alguien que tenga síntomas difusos que no se conecten con ninguna patología que usted conozca y por si acaso le mencionan que la persona a medida que ha pasado el tiempo ha perdido, o no es que ha perdido, ha desarrollado dificultad para el habla, que nota que la lengua no le deja respirar de manera adecuada, que le molesta, o si le dicen directamente que ha crecido, siempre piensen en amiloidosis. Y como ustedes ven acá, dependiendo del tejido, ustedes tienen ciertas manifestaciones. Esto nosotros vamos a ver que más adelante nosotros vamos a dividir las cardiomiopatías en diferentes tipos, restrictivas, hipertróficas y dilatadas. Todas estas patologías nosotros lo vamos a ver en sistemas más adelante. Cada vez que usted sospeche de amiloidosis, lo que hay que hacer es una biopsia
y pasarla por estas dos tinciones. Dos tinciones, ahora sí, acá. Dos tinciones. Esto que ustedes ven acá es bien útil. Vamos a ver que luz polarizada se utiliza para varias cosas. Para gota, pseudogota, amiloidosis. Lo más normal que ustedes van a ver cuando le hablan de la identificación de amiloidosis es esto, cómo se ve bajo luz polarizada o con la tinción rojo Congo. Bueno, tinción rojo Congo, cuando se encuentran con proteína amiloide, se ven, oh, mira, podemos comprarla. Se tiñen preferencialmente así, intensamente. Eso es sugestivo de amiloidosis. So, como les decía, los principales tipos que ustedes van a ver son estos dos. AL, AA, light chains y G de inmunoglobulina. Son naturalmente, ustedes lo van a ver en las llamadas discrasias de célula plasmática, o sea, patologías asociadas a, no quiero decir cáncer, porque no todas son cánceres, pero vamos a ver disfunción de células plasmáticas. Ustedes se acuerdan cuando hablamos de las estructuras de las inmunoglobulinas, ¿verdad? Que estaban cadenas pesadas y cadenas ligeras. Vamos a ver más adelante es que cuando hay disfunción de las células plasmáticas, usted puede desarrollar eh, un aumento excesivo de cadenas ligeras libres. El problema cuando esas cadenas ligeras están libres solas es que pueden actuar como proteínas de amiloide. O sea, precipitan, se acumulan en diferentes tejidos. No podemos eliminarla de manera adecuada, causan disfunción. La otra, cada vez que nosotros tenemos una patología que cursa con inflamación crónica, uno podría secundariamente desarrollar amiloidosis tipo AA, porque como parte de las proteínas que se secretan en procesos inflamatorios, esta es una de ellas. Esto nosotros vamos a ver en cardiomiopatía restrictiva. Y esto sí es especial. Miren, hay un problema con diálisis. Diálisis en general es ¿verdad? Un proceso que permite eh, prolongar vida, ¿verdad? Reemplazar riñón, pero tiene sus problemas. Dentro de sus problemas está que no todas las proteínas que normalmente se filtran eh, con la función renal. Oh, wow, ¿qué es esto? O sea, hay una serie de proteínas que no se filtran de manera adecuada y por ende se acumulan. Una de ellas es beta 2 microglobulina. Yo no sé si. Miren ahí, ¿dónde está ese señor? Todavía hemos dicho anteriormente que en los complejos mayores de compatibilidad estaba tipo 1 y tipo 2. Una, habíamos dicho que nosotros lo podíamos identificar porque la proteína tenía una proteína grande y una pequeña. Y complejo mayor de y complejo mayor de compatibilidad tipo 2 eran dos iguales. Esa proteína pequeña que nosotros habíamos visto ahí es esta, beta microglobulina. Es importante porque más adelante vamos a ver algunas asociaciones importantes. Beta microglobulina. Una de ellas es, como ustedes ven acá, que participe en algunos procesos sistémicos. Es importante.
Estas, a medida que nosotros avancemos, vamos a ir viendo sus relevancias. Estos son las que me interesan más ahora mismo. Esta de aquí y esta de acá. Por si acaso, la gran mayoría, bueno, todas estas proteínas se pueden depositar virtualmente en cualquier tejido. Ahora hay patrones, por si acaso. No me pregunten por qué, porque no sé. Pero si ustedes ven a alguien que tiene 5, 8, 10 años en diálisis y sin alguna razón aparente desarrolla síndrome del túnel carpiano, pueden pensar que, pueden considerar en una gente en diálisis, ¿verdad?, que eso es una manifestación de, capitulación es como un paciente recibe hemodiálisis, el tipo de inflamación de daily life, amiloidosis de por que vienen. Por si acaso, cuando yo le digo, no me pregunte por qué, porque generalmente, por lo menos la última vez que yo, que yo busqué, revisé, no se sabía por qué. Eso es una complicación clásica, no quiero decir común, pero clásica. Y la razón por la que le hago el comentario es porque, bueno, a menos que uno sepa el fact directo, es bien cuesta arriba, como, o sea, este es de los casos donde si tú no sabes el hecho, la circunstancia, la patología particular, puede ser un poco cuesta arriba llegarle. Puede ser, no, mira, que un tigre que estaba recibiendo diálisis hace yo no sé cuántos años, que ahora que le está molestando la muñeca, que no la puede doblar bien, que se le caen las cosas, que tiene debilidad, que desarrolló, que está desarrollando atrofia muscular en la mano. Así que eso me suena como síndrome del túnel carpiano, pero ¿y qué diablo tiene que ver eso con una gente en diálisis? Ah, bueno, ya usted sabe. Me pueden preguntar cuál de las siguientes proteínas podría estar asociada a la comprensión nerviosa, o cuál la acumulación de cuál de las siguientes proteínas está asociada a el desarrollo sintomático, ¿verdad? Pero no se pueden sorprender con eso. Es una pregunta clásica. Ay, ay, ay. Miren, como ustedes pueden apreciar hasta ahora, nosotros cuando hemos hablado de inflamación, a lo que nos hemos referido es, lo que nosotros lo asociamos es con el sistema inmune, ¿verdad? Con eliminar un patógeno, con protección. Ahora, como yo le mencioné cuando hablé de necrosis, cuando hablé de la menstruación, que le dije que el tratamiento generalmente ahora son NSAIDs, que era un dolor inflamatorio. Pues, y antes de eso, yo les había hablado, les había dicho que cada vez que hay destrucción, que hay daño de algún tejido, lo que viene es reparación. Y si bien es cierto, el tejido conectivo regularmente es el que repara, eh, la inflamación siempre la precede. O sea, el sistema inmune destruye, resuelve lo que haya que resolver y luego el sistema, sobre todo conectivo, la repara. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que en general el proceso inflamatorio no es solamente importante para defender, es importante también para remodelar, es importante como paso previo al healing, ¿verdad? A la restauración, a curar un tejido dañado sobre todo. Eso es lo que ustedes ven acá. Remover células necróticas y luego, ¿verdad?, reparar. Esto es de clásico de universidad. A ustedes le pueden decir que alguien se dio un golpe, que se cayó, se rompió un brazo.
No necesariamente tiene que haber algún tipo de infección. Le pueden describir uno de estos signos cardinales y preguntarle cuál es. Ahora, en varias funciones, en varios momentos, yo le hablo a ustedes de las proteínas de fase aguda. Y esto ya nosotros anteriormente habíamos hablado, lo habíamos mencionado someramente, de que interleuquina 1 estaba asociado con fiebre, de que interleuquina 6 estaba asociado con el aumento de la síntesis de estas proteínas. ¿Cuáles son estas proteínas? Hay proteínas que son reactantes de fase aguda positivo y reactantes de fase aguda negativo. Negativo disminuyen, positivo aumentan. Esto ya nosotros lo mencionamos, ¿verdad? Todas estas proteínas regularmente aumentan cuando hay algún proceso inflamatorio. Vamos a ver más adelante que algunas de estas se utilizan clínicamente. Por ejemplo, CRP y ESAR. Y ESAR lo que permite, miren, fibrinógeno es una proteína procoagulante y que causa en altas concentraciones, aumenta la precipitación de los eritrocitos. ¿Qué pasa? Estos dos señores son indicadores inflamatorios que se usan en algunas patologías autoinmunes o inflamatorias crónicas para medir respuesta a algún tratamiento. Por ejemplo, en osteomielitis. En osteomielitis se recomienda que semanalmente usted haga, estos señores, porque a medida que la infección se resuelve, regularmente estos marcadores disminuyen. En algunas patologías autoinmunes también. Procalcitonina. Esto es un concepto importante. Muchas veces usted tiene a alguien que tiene sepsis y usted no puede encontrar la infección primaria. No sabe dónde está, no la ve. No siempre es claro el origen. En esos casos particulares, usted puede hacer procalcitonina, que es una proteína, como todo ve, que pertenece a este grupo. Si usted ve que la procalcitonina está elevada, eso sugiere, pero obviamente no confirma de que la patología podría ser bacteriana. Son marcadores importantes. Nuevamente, todas estas suben, todas estas bajan. Eso se explica solo. Miren, la inflamación nosotros la dividimos en agudas o crónicas. No, miren, qué importante recalcar acá. Lo primero, como siempre, las imágenes son importantes. Para motivos prácticos, cada vez que ustedes vean un tejido que está lleno de estos punticos que parecen núcleos de manera desorganizada, asuma que eso es invasión de glóbulos blancos. Cada vez que nosotros hablamos de infección aguda, ¿verdad? Es la primera exposición, es regularmente el primer contacto que hay entre algún agente infeccioso, ¿verdad? Y el sistema inmunitario. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Y esto se correlaciona con algo que habíamos hablado al principio de inmuno, que era
La respuesta de el sistema inmunitario innato. Aquí entra complemento, aquí entran, como ustedes ven ahí, los receptores tipo TOR, que son receptores generales, que identifican sobre todo proteínas que tienen N-acetilcisteína, ¿verdad? Que son proteínas regularmente de origen bacteriano. Ahora, como mencionamos ya anteriormente, cuando hay inflamación no necesariamente hay una infección. Aquí todo el mundo se da un golpe, aquí todo el mundo se ha cortado y se le ha inflamado y no necesariamente está infectado. Porque como le decía, inflamación se trata de eliminar cosas extrañas, excedentes, tejido muerto para luego poder reparar. Simple. Esto, ¿verdad? Son cosas que se relacionan con los signos cardinales de inflamación. Esto de extravasación lo vamos a explicar en un momento. Estos, los pasos, lo vamos a explicar ahora. Y esto que ustedes ven aquí es lo más importante. Inflamación aguda es la entrada a los diferentes procesos que continúan a una inflamación aguda. Como ustedes ven acá, o se resuelve o se mantiene. Cada vez que un proceso inflamatorio se mantiene, puede cronificarse. Y normalmente termina, independientemente sea resolución aguda o resolución tardía, en remodelación y, ¿cómo que es en español? Es que, no me acuerdo. Una cicatriz, ya, ya. Cicatriz. Bueno, eso, independientemente quede uno, a lo que nosotros llamamos cicatriz o no, en los tejidos siempre queda, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante cuando hablemos de reparación, ¿verdad? Que si usted separa dos tejidos, posteriormente usted no lo une principalmente con colágeno, ¿verdad? Quizá no, no en todos los casos ustedes pueden verlo de manera macroscópica, pero sí siempre de microscópica. So, y como ustedes ven ahí, tienen los mediadores de cada uno. Eso es importante porque, por ejemplo, si ustedes están hablando de resolución, si aquí le están diciendo resolución de un proceso agudo inflamatorio, eso significa que estas dos interleuquinas que están acá son inhibitorias. Si le están diciendo persistencia de proceso agudo, interleuquina 8, pues interleuquina 8 es un estimulante inflamatorio. ¿Cómo nosotros cronificamos un proceso? Esa es la etapa, ¿verdad?, del proceso mediante el cual el sistema inmunitario innato conoce el sistema inmunitario adaptativo. Cuando todas estas células que inician los procesos y sustancias que inician el proceso inflamatorio no pueden resolver, no pueden acabar, sobre todo con el patógeno, la sustancia extraña, pues eventualmente entra el sistema inmunitario adaptativo, tienen las T-helper, ¿verdad?, que la dividimos en 1H, T-REC, T17. La más importante de esa para este proceso es TH1, TH2, ¿verdad? Entonces, sistema inmunitario innato, lo que quiero decir, sistema inmunitario innato comienza el proceso y si el proceso se cronifica, entra el sistema inmunitario adaptativo para montar una respuesta más especializada y crónica. Agudo siempre tiene el componente de innato, crónica siempre tiene el componente adaptativo. Antes de hablar de esto, inflamación crónica. Miren, inflamación crónica. Como les decía aquí,
lo que me diferencia, lo que me permite el paso de una inflamación aguda crónica es cuando intervienen los helpers, que son los que permiten la cronificación del proceso. ¿Qué me interesa que sepan? Regularmente los procesos inflamatorios crónicos no tienen un outcome favorable, porque como habíamos dicho anteriormente, el sistema inmunitario, ¿verdad?, ataca no solamente las cosas extrañas, sino que también daña tejido normal. Y aún la inflamación sea directamente causada por un proceso autoinmune o un agente externo, en general, si usted no elimina ese proceso inflamatorio crónico, tiende a terminar en, y no necesariamente uno excluye al otro por si acaso. Ya esto nosotros lo sabemos, ya esto nosotros lo sabemos, la mayoría que usted destruye tejido, usted lo reemplaza con colágeno. Si usted sustituye gran parte de un tejido por colágeno, sencillamente, a eso es lo que nosotros llamamos fibrosis del órgano, que es lo que pasa en cirrosis y demás. Ahora, nosotros vimos en otros casos, ¿verdad?, donde si un proceso se cronifica lo suficiente, puede llevar a desarrollo de cánceres. Generalmente cuando hay un patógeno viral, pues hay un componente, ¿verdad?, donde ellos se integran al DNA, donde causan mutaciones. Pero también hay un componente que está vinculado al tejido, a la inflamación. Eso es lo que voy a explicar. Miren, esto es un tejido normal, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí cayó un patógeno X. Y aquí todas estas son células normales nuestras. Cuando viene el tejido inmunitario acá, y trata de eliminar a este señor. Si no lo puede eliminar de manera satisfactoria, ya sabemos que lo que viene es extensión del proceso inflamatorio y tratar de contener. Ahora, mientras la respuesta inmune esté activa, eso va a tratar de dañar, ¿verdad?, de eliminar a este señor, pero va a dañar el tejido. Porque nuevamente las enzimas líticas que se secretan, la especie de reactivo de oxígeno, no distinguen entre uno y otro. Ahora, si esta célula de aquí sale dañada, naturalmente la respuesta natural del tejido es reponer. Si esta se daña, el tejido repone. Si esta se daña, el tejido repone. Si esta se daña, el tejido repone, ¿verdad? Cada vez que hay daño tisular, el tejido repone. Ahora, eso trae un pequeño problema. Cada vez que usted replica una célula, usted está manipulando el DNA. Cada vez que usted replica, ¿verdad?, para dividir una célula, usted está manipulando DNA, usted lo está duplicando. Y cada vez que usted manipula el DNA, usted se somete a el riesgo de desarrollar errores en el proceso, o sea, de crear mutaciones. Entonces, arriba de eso, usted le suma las especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Que si es un virus, puede ellos mismos de manera directa pueden ingresar, pueden propiciar mutaciones. Por todo esto, sobre todo si es un proceso crónico, se agrega uno arriba de otro. Y eventualmente, ¿verdad?, puede desarrollarse cáncer. Toma concepto. Obviamente, si nosotros estamos hablando que el mecanismo por el cual las células del sistema inmunitario son reclutadas para un proceso inflamatorio, ya, no problema.
La mayoría, o sea, vamos a hablar más, un poquito más adelante, aunque yo creo que lo mencionamos en común, que las células del sistema inmune se dividen en dos grandes grupos. Están las células estacionarias, que son las que se encuentran en el tejido constantemente, vigilando, y están las circulantes. Cuando hay cualquier infección acá, ¿verdad? En determinado tejido, las que están ahí, ¿verdad? Resuelven, ¿verdad? Ahora, las circulantes también migran para ayudar con el proceso inflamatorio. Ahora bien, si estamos hablando que los capilares sanguíneos son un sistema cerrado, existe, ¿verdad? Debe existir primero una manera. Bueno, y la mayoría de las células, por si acaso, siempre y cuando hay un flujo laminar, de eso vamos a hablar en vascular, la mayoría de los elementos formes viajan en la parte central de la sangre. No andan en contacto con los vasos sanguíneos, porque eso llevaría, ¿verdad?, a daño de la célula, aumento de la fricción, naturalmente, ¿verdad? Normalmente todos los elementos forma van aquí en la parte central de la sangre, o sea, del flujo sanguíneo. Si nosotros queremos reclutarlo a un lado, lo primero que nosotros tenemos que hacer es llevar esa célula, comenzar a ponerla en contacto con el endotelio vascular. Y eso sucede cuando en el endotelio vascular salen estas estructuras, estas proteínas, las selectinas E y P de adhesión, que según el Cialis Lewis que tienen los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares nosotros sabemos que son dos: macrófagos neutrófilos. Por ejemplo, eso de ahí, nada más con la imagen usted tiene que saber quién es. Los macrófagos tienen el núcleo en forma de riñón, y los neutrófilos nosotros sabemos que son multilobulados, ¿verdad? Tienen varios lóbulos. Esto que está representado aquí, claramente son neutrófilos, que dice polimorfonucleares. Normalmente, los polimorfonucleares tienen esta proteína externa, que cuando se encuentra con las selectinas, pues los draguean, los sacan del flujo laminar interno, o sea, de la parte más interna, comienzan a atraerlos, a anclarlos al endotelio vascular. Lo que nosotros vemos, estas son las primeras proteínas que participan en el proceso, que sirven para eso, para atraer a los polimorfonucleares. Luego, ¿qué viene? Luego del proceso, ¿verdad?, de marginación, viene el proceso de anclado, donde aparecen otras proteínas, las CAMs. ¿Qué pasa? Luego de que nosotros anclamos esas células del sistema inmunitario al endotelio vascular, que obviamente eso va a suceder cerca del sitio donde nosotros tenemos el proceso inflamatorio, entonces aparece una última proteína, que son las llamadas PICAN. Estas PICAN, como ustedes ven acá, tienen la capacidad de facilitar el proceso de diapéresis, que es el que todos conocemos, en el cual una célula del sistema inmunitario pasa a través de dos células que conforman el endotelio vascular. Ahora, luego de que esa célula entra al tejido, hay otros factores que le indican, que le dicen hacia dónde está el patógeno. Dentro de esos nosotros tenemos a una de las proteínas de el complemento. Que habíamos dicho que en general todos los fragmentos que terminan en A son anafilotoxinas, excepto C5A, que es un factor quimiotáctico. Es una pregunta clásica.
O le preguntan cuál fue una de estas proteínas, o sea, cuál fueron las proteínas, ya sean endoteliales o celulares, que permitieron algunos de estos procesos, o cómo fue que determinada célula del sistema inmunitario que acaba de entrar a un tejido, que acaba de hacer diapéresis, llega al sitio donde se le requiere para, ¿verdad?, consolidar un proceso inflamatorio. Es importante. Y de acá, el clásico más importante, este señor de aquí. Miren, esto que ustedes tienen acá son cosas que lamentablemente tienen que memorizarse. Porque ya nosotros de tejido, de tejidos, temas pasados sabemos que ya las cosas no pasan porque sí ya, sino que si el sistema inmunitario se activa, hay un marcador, ¿verdad? O sea, hay un sistema de comunicación, hay interleuquina. Si el sistema inmunitario se para, hay una interleuquina. Si se comienza a producir una X proteína, en este caso las reactantes positivos, hay una proteína detrás, que es la que da el mensaje, que es la que indica que eso se haga en determinado momento y determinado lugar. So, estos son factores que tienen que aprenderse porque, como ustedes ven, están vinculados con diferentes fases de, ya sea el proceso inflamatorio o de reparación. Cada vez que usted va a reparar un tejido que dañó, ¿verdad? Usted necesita nutrientes, usted necesita un camino, ¿verdad? Una vía para que lleguen las células del sistema inmunitario. Usted necesita oxígeno. ¿Cómo usted hace eso? Angiogénesis. Usted tiene que crear nuevos vasos y esos nuevos vasos, ¿verdad?, traen todo lo que usted necesita para reparar. Es importante. Ahora, vamos a ver más adelante qué es el sistema, luego de un proceso inflamatorio, hay remodelación. Muchas veces pasa que luego de una reparación tisular, nosotros desarrollamos una cicatriz que no necesariamente tiene que ser hipertrófica, pero que inicialmente tiene un exceso de tejido conectivo, o sea, el tejido que se utiliza para reparar. Y que a medida que pasa el tiempo, si usted tiene suerte, sobre todo, ¿verdad?, se remodela, se elimina el exceso y disminuye la cantidad total de cicatriz. Hay, ¿verdad?, estados patológicos, como vamos a ver ahorita, donde se forman y se mantienen los llamados quiloides. Dame un segundito. Creo que me están. Entonces, está aquí. Miren, hay algunas cosas que se vinculan mucho con, que son combinaciones de procesos que nosotros hemos visto anteriormente. Me parece que
Esto es uno de ellos. Cuando nosotros hablamos anteriormente de colágeno, hablamos de colágeno tipo 1, tipo 3, que participaban en estos procesos, que uno era transitorio. Achú, voy, achú. Dicen, todo el mundo tiene gripe. Pero en fin. O sea, estos son sencillamente extensiones de cosas que nosotros habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Esto, cuando hablamos de colágeno y demás, ustedes pueden revisarlo, si es lo que no le quede claro, sencillamente me dejan saber. Eh, ya de granuloma, nosotros también hemos hablado en diferentes ocasiones. Lo que nosotros vamos a hacer es puntualizar. Ya nosotros sabemos que los granulomas se dividen en dos grandes tipos, ¿verdad? Se dividen en dos grandes tipos, calcificante y no calcificante, dependiendo de cuál sea el culprit, que regularmente, dependiendo de que normalmente cuando hay calcificación, porque hay un centro necrótico, ya nosotros habíamos visto diferentes imágenes de granulomas, si ustedes tienen una idea general de cómo se ven. Lo que me interesa recalcar ahora, que sería relativamente nuevo, es lo siguiente. Fíjense, hay varias células o varias estructuras que son especiales. Están las células epiteloides y las células multinucleadas gigantes. Okay. Mira, esto es una representación general. Vamos a verlo aquí. En los granulomas normalmente hay diferentes formas en las cuales ustedes pueden encontrar los macrófagos. Estas que ustedes ven acá son las. Mire, en un granuloma habíamos mencionado anteriormente que usted tenía como capas, ¿verdad? En las partes centrales, acá, o sea, centrales y todo lo que constituiría el core del granuloma, lo que ustedes van a ver son macrófagos. En la parte externa, regularmente lo que ustedes ven son linfocitos, neutrófilos, pero más linfocitos. Ahora, ¿qué pasa? Los macrófagos de las porciones centrales, ustedes lo van a encontrar en dos tipos principalmente. En los epitoloides, que son macrófagos regularmente que se ven de manera elongada, pero que tienen un solo núcleo. Y por otro lado, ustedes tienen las células multinucleadas de Langerhans. ¿Qué son estos? Son aglomeraciones, son... Eh, no sé muy bien. Bueno, miren, ahí se ve uno. No se ve muy bien en la imagen. Y bueno, antes de eso, lo importante de esta célula multinucleada es que nosotros nada más vamos a encontrar dos circunstancias donde pasa esto, que ustedes van a encontrar macrófagos multinucleados de manera, ¿verdad? No patológica, de manera fisiológica, normal, funcional, y es aquí en procesos inflamatorios, granulomas, y el otro es en los osteoclastos, por si acaso. Aquí esta vaina. Esto es un poquito difícil de ver, pero miren, aquí ustedes ven, aquí no se ve bien. Bueno, ahí se ve un poquito, pero no está lo suficientemente cerca. Miren aquí qué bien se ve. Miren ahí.
Eso sabe como si fuera. Vamos a ver algo. Vamos a agarrar esta. Vamos a agarrar esta. Esta. Sí. Este se ve un poquito mejor. Que esta. Esta se ve perfecta, de hecho. Ok, esta se ve perfecta. De hecho, deberían agarrar esa imagen. Perfecto. Mírenlo ahí. Ahora aquí. Mírenlo ahí. ¿Qué pasó? Mírenlo ahí. No creo que vayamos a encontrar una mejor ahí. Mírenlo ahí, eso. Células multinucleares, todavía muchos núcleos de la periferia y la parte central. No parece una célula realmente, pero si ustedes se fijan, hay como si fuera un coloide, muchos núcleos y o sea, perdón, muchos citoplasmas, muchos núcleos alrededor. So, cada vez que ustedes vean eso, un proceso inflamatorio, todos esos punticos negros que ustedes ven, linfocitos. Bueno, la célula multinucleada y esta la. Una menos para. Este se ve. Bueno, miren. Esto que ustedes están viendo aquí sería un ejemplo de una célula gigante. Y los otros no me parece que se vean muy bien. Aquí se ve un poquito más. Miren acá cómo se ven macrophage. Ok, miren. Ok. Miren, así más o menos se ve un macrófago. No se ve tan bien, pero miren. Es un poquito difícil ver al principio, pero lo clásico es esto. Núcleo en forma de riñón. So, las células epiteloides. Bueno, aquí todo eso que ustedes están viendo ahí son macrófagos. La diferencia principal entre un macrófago clásico y ese que ustedes ven acá es que es el núcleo. Miren, el núcleo se ve elongado, se ve largo. Miren, se ve largo, se ve largo. Eso es lo clásico. Esto se ve como riñoncito, esto se ve largo. Miren ahí, núcleo largo, núcleo largo, núcleo largo, núcleo largo. Sí, núcleo largo. Quizás sea un poco raro de ver ahora, pero sí. Esta yo se lo pasé, esta le podría servir. Una buena imagen. Pero en general lo que usted va a ver, si a ustedes le señalan puntos negros, eso puro negro son linfocitos. Si ustedes le señalan una célula que aparentemente tiene varios núcleos, multinucleada,
si le señalan otras células que no pues, se parecen a los puntos negros externos que están en la parte central, usted puede o no distinguir, piensa entonces que son sencillamente células epitoloides. Esto se ve bien. La razón por la que le comento es porque lo ponen a... No es raro que pongan slides y le pregunten estas cosas que identifique. So, miren, de esto nosotros hablamos en Mono. De esto nosotros hablamos en Inmune. Lo único que nosotros estamos viendo acá es, ¿verdad? El concepto de cómo se ve. Eso es lo único que estamos agregando. Ya yo le busqué slide. Siempre que ustedes vean cosas así y le presenten un slide particular acá, eso significa que en algún momento le pueden preguntar que identifique. So, siempre busque sus imágenes, preocúpese por entender, por poder señalizar, por lo menos de manera general. So, ¿qué es lo único que nosotros vamos a agregar aquí? Aparte de eso, esto. Normalmente nosotros necesitamos interferón gamma para prolongar los procesos inflamatorios. Y un granuloma, ¿verdad? Donde nosotros estamos conteniendo alguna sustancia, algún material extraño, algo que no podemos eliminar, pues, ¿verdad? Es un proceso inflamatorio crónico que necesita sostenerse, mantenerse. So, estas estructuras se mantienen a través de secreciones constantes de interferón. ¿Por qué esto es importante? Vamos a ver más adelante que hay algunas patologías como múltiple esclerosis donde usted puede utilizar interferones. Algunas enfermedades virales como hepatitis, ¿verdad? No son los tratamientos de primera línea, pero existen y en algunos casos hay que usarlo. El detalle con esos fármacos es que usted tiene que tener el cuidado de siempre chequear por tuberculosis, porque si una persona, habíamos hablado, ¿verdad?, de que una persona que tiene su sistema inmune normal, ¿verdad? No comprometido, el 90% de las personas, um, el sistema inmunitario contenía el bacilo tuberculoso a través de granulomas. Entonces, si usted le da anti-TNF a una persona que tiene tuberculosis primaria, contenida, controlada dentro del sistema inmune, y usted comienza a desbaratar los granulomas, pues sencillamente sale bacilo tuberculoso. Y bueno, sobre todo si no hay sistema inmunitario de por medio, usted puede causar iatrogénicamente tuberculosis miliar. Se rega tuberculosis y usted trata lo primero que usted estaba tratando, pero lo mata lo. Es importante. Eso que usted está viendo ahí, déjenmelo ahí tranquilo. Cuando nosotros hablemos de el metabolismo de vitamina D en renal, vamos a ver que hay dos enzimas, uno alfa hidroxilasa y 25 hidroxilasa. Uno alfa hidroxilasa se encuentra en el túbulo contorneado proximal renal y la 25 hidroxilasa se encuentra en el hígado. So, yo creo que lo mencionamos, de hecho, someramente, cuando hablamos de vitamina D. Yo les dije que íbamos a hablar de eso en endocrino, en detalle, pero para que te hagan una idea, hay dos lugares donde usted puede, bueno, la vitamina D, la síntesis comienza en la piel, luego hígado y el último paso es en el riñón. Aquí sufre la 25 hidroxilación, aquí la 1 hidroxilación. So, hay dos, eh, hay dos células, hay dos áreas donde usted tiene la 1 alfa hidroxilasa. Una son los macrófagos y otra es en el tubo contenedor proximal. So, si usted tiene un cáncer de tubo contenedor proximal, no estoy diciendo que son comunes, pero si usted lo tiene, aumenta esa enzima y usted puede desarrollar hipervitaminosis D e hipercalcemia. Lo otro es las enfermedades granulomatosas, o sea, que tienen un gran conglomerado de eh, macrófagos activados de manera crónica que también tienen esta enzima, pueden causar hipervitaminosis D y secundariamente hipercalcemia. Y esto va a ser especialmente importante no solamente en enfermedades granulomatosas, sino como en
en algunas otras enfermedades como, o sea, que no va a servir para diferenciar en algunas otras hipercalcemias, como por ejemplo cuando hablemos de linfoma. A nosotros no nos puede sorprender si más adelante nos enseña a alguien que tiene tuberculosis primaria, que tiene lepra o que tiene sarcoidosis y no mencionan entre uno de los hallazgos de importancia que tiene los niveles de vitamina D activado, o sea, 1,25 colecalciferol elevados. Ya eso es algo que tiene que tener sentido ahora por la sobreactivación de los macrófagos que tienen esta enzima ahora y pueden participar en el proceso. Esto ya nosotros lo hemos mencionado. La patología naturalmente lo vamos viendo a medida que avancemos. Miren, esto era lo que les mencionaba ahorita. Lo que ustedes tienen que entender acá es lo siguiente. SCAR es sencillamente un método de pegar tejido, pero no le da función, ¿verdad? Porque el colágeno no sustituye el tejido perdido. Ahora, y verdad, lo que inicialmente se trata es regenerar las células que conformaban el tejido perdido. Eso no se puede hacer, puta lo que pega. No puede regenerar, pues pega. Ya. Ahora, ¿qué me interesa que sepan? Todos los tejidos cicatrizales son menos resistentes que el tejido original. Por ende, son áreas propensas a dehiscencias. Eso es importante cuando ustedes tienen cirugías extensas, laparotomías exploratorias que usted abre, todo eso. De ahí para adelante, esas áreas son más propensas a dehiscencia en general. So, lo otro que me interesa es que ustedes vean esto, tipo de colágeno. En general, nosotros tenemos tipo 1, que es el tipo, ¿verdad? Que habíamos dicho que se encontraba en los huesos, el colágeno más fuerte, que es el que hace como la primera contracción, la primera unión. Luego usted va reemplazando ese tipo 1 por tipo 3, que es un poco más flexible, más tenso. ¿Qué pasa? Hay dos formas en las cuales usted puede cicatrizar. Esta, o sea, bueno, podemos, vamos a decir, una normal y dos, vamos a poner entre comillas, patológica. Lo normal, ¿verdad? Es cuando literalmente los tejidos se unen y la cicatriz es mínima. Prácticamente usted no lo puede ver. Si lo que ve es una rayita. Y normalmente eso lo que indica es que hubo una buena regeneración del tejido. Y la cantidad de colágeno que usted tuvo que poner fue mínima. Ahora, si la regeneración tisular no fue suficiente y usted tuvo que poner mucho tejido conectivo, pueden pasar dos cosas. O puede desarrollar una cicatriz hipertrófica o un queloide. ¿Cuál es la diferencia? Simple. En las cicatrices hipertróficas usted tiene relieve ocasionado por un exceso de tejido conectivo, pero que no se sale del margen de la herida. Ahora, los queloides se salen y crecen más allá de los márgenes de la herida. Uh, 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 uh. Oh, mira qué rico, este está junto. Míralo ahí. Okay. Míralo ahí. A ustedes perfectamente le pueden poner un slide. No le pueden enseñar la herida, le ponen la historia, que una gente que se cortó, que no sé qué, que vino ahora una mujer, por ejemplo, que tuvo algún tipo de trauma en la cara, accidente, lo que sea, que fue donde un cirujano plástico porque quiere darle, ¿verdad? Resolución a eso, porque tiene una área estética. No le enseñan ni le dicen las características de la lesión, pero le enseñan un corte histológico.
Lo que nosotros vemos aquí. Fíjense en lo siguiente. En el hipertrofia fiscal, nosotros regularmente vemos una cantidad importante, ¿verdad?, de fibroblastos, de células y de materia extracelular. Esa materia extracelular generalmente, ok, me gusta. Sí. Ok, miren ahí con un poquito más de zoom. So, ¿qué nosotros vemos aquí versus qué nosotros vemos acá? Acá, naturalmente, lo que nosotros vemos es predominación de tejido conectivo, de colágeno. Acá nosotros vemos una relativa mezcla, no quiero decir homogénea, pero más proporcional. Nosotros vemos muchas células y vemos mucho tejido conectivo. Aquí primordialmente tejido conectivo y es, como ustedes ven, es grueso, es prominente. Y como ustedes ven acá, aquí se ve un poco mejor, las fibras, la arquitectura es difusa. Aquí, esta viene para arriba, esta viene así, esta viene para abajo, esta viene para abajo, esta se hace aquí como un círculo, ¿verdad? No hay homogeneidad. La forma en la cual las fibras están distribuidas es difusa, es caótica. Aquí nosotros vemos un poco más de homogeneidad, ¿verdad? Aquí nosotros vemos que las fibras en general van hacia arriba, fibras van hacia arriba, fibras van hacia arriba, que le dan esa forma a las células como de que algo la célula está llevando para arriba. Nosotros vemos homogeneidad. Miren aquí, aquí, aquí. Todas esas son fibras. Colágeno menos prominente, o sea, fibra colágena menos prominente, más celularidad. Entonces, como clásicamente, así como histológicamente usted determina uno u otro. Lo importante es esto. Generalmente están asociados a personas que tienen tez negra y tienen predisposición genética y regularmente cuando una persona desarrolla uno, pues tiene más tendencia a que le salgan otros. Por si acaso, tratamiento, como lo mencioné ya, para acabar con esa parte, regularmente es quirúrgico. Lo primero que se trata es con inyecciones de esteroides. Si no mejora, hay técnicas quirúrgicas donde usted puede excisionar el queloide y aunque existe el riesgo de que vuelva a aparecer, ¿verdad? Eh, Regularmente tiene buenos resultados. Eh, Déjame ver. Eso, son bien sobre todo con quemaduras, son bien comunes. Miren, anteriormente nosotros habíamos hablado de que habían algunas adaptaciones celulares que podían, que si no se arreglaban con el tiempo, si no se quitaba el estímulo agresor per se, uh, podían progresar a cáncer. Ay, que a mí me gustaba más la imagen que estaba anteriormente aquí. Pero en fin, vamos a... Ok, entonces un poco...
Me parece que el que estaba era Celis. Ok, este se ve un poquito mejor. Ah, bueno, este también se ve bien. Pero en las ediciones anteriores había uno que me gustaba un poquito más. Pero sí, este se ve un poco mejor. Pero habían, recuerdo que habían unos slides que se veía como la progresión completa. Pero eso yo lo, lo busco después. Tararán, tararán. Mm, Pero en fin. Ah, bueno, esto se ve un poco mejor para nuestros fines. Ok, miren, miren. Estos son conceptos importantes para que nos entendamos un poco cuando hablemos de cáncer. Esto es un tejido epitelial. Eso cubre generalmente mucosas, capas externas. Y vemos acá, ¿verdad? Que regularmente los epitelios, una de las cosas que diferencia epitelios de otros tejidos es esto, membrana basal. Por abajo nosotros tenemos tejido conectivo, puede ser que haya alguna capa muscular, y luego nosotros tenemos vasos en general, ¿verdad? Venosos, arteriales y linfáticos. ¿Qué pasa? Ya nosotros habíamos hablado de displasia, que era un tipo de adaptación celular donde la célula cambiaba principalmente pusimos metaplasia y displasia. Metaplasia era cambiar un tipo de una célula a otro. Vamos a ponerlo así. Era un tipo de célula a otro. Y generalmente estaba dado como una especie de adaptación tisular. Ahora, displasia, habíamos dicho que esto era un cambio de tipo de célula, que esto era un cambio en la arquitectura. Este cúmulo de células que nosotros vemos acá, ustedes pueden apreciarlo aquí también, es totalmente diferente al tipo de célula nativo. ¿Qué pasa? A medida que la displasia progresa, como ustedes están viendo acá, o mejor dicho, el término correcto de progresión de displasia, si no se resuelve, si no se reseca, si el sistema inmune no puede resolver, si el estímulo nocivo sigue constantemente, es carcinoma in situ. Normalmente hay diferentes criterios que uno utiliza para decir que un tejido pasó de displasia a carcinoma in situ, pero para motivos generales, una de las cosas que podemos decir es que hay pasos moleculares, no se preocupen, vamos a llegar ahí, donde como cuando hablábamos de necrosis, hay ciertos pasos que molecularmente que cuando ocurren es lo que nos dice, lo determina a nosotros que ya no hay vuelta atrás. Ahora, mientras menos se parece el tejido nuevo y mientras más se expande al original, más, más maligno es. Ahora, ¿qué me interesa que sepan? A medida que esa neoplasia, ya de aquí en adelante, ¿verdad? Ya lo estamos llamando tumor, neoplasia, progresa, siempre y cuando la membrana basal esté intacta, lo llamamos carcinoma in situ. Ahí es donde viene el situ. Que no es, lo que eso significa que no es invasivo, que está enclaustrado, que está todavía en el sitio del tejido original. Ahora, a medida que la patología progresa, como ustedes ven acá, puede haber ruptura de la membrana basal e invasión del tejido canceroso.
De esto vamos a hablar más adelante, sobre todo cuando nosotros hablemos de cáncer gástrico, acá la ecaderina. El problema cuando hay invasión es que el tejido canceroso tiene acceso a vasos sanguíneos y linfáticos y puede spread, ¿verdad? Puede irse a otros tejidos. Cuando aparecen otros tejidos, eso es lo que llamamos metástasis. Es importante, cada vez que alguien se es diagnosticado con un cáncer, uno de los workups iniciales que se hace es pues determinar, ¿verdad?, si hay invasión o no. Luego de que si se confirma si hay invasión o no, ver si la invasión es local o sistémica, si hay seeding a otros lados. Eso es importante porque determina el tipo de manejo que usted va a hacer. Generalmente cuando hay carcinoma en situ, todo lo que hace es cirugía. Busca márgenes limpios. Si el tumor es muy grande, usted puede dar radioterapia, quimioterapia antes de la cirugía para disminuir el tamaño del cáncer, ¿verdad?, que sea más fácil de resecar. Cuando hay metástasis, si es invasión local, regularmente se da radioterapia. Si hay involvement sistémico, regularmente se da quimioterapia. Y eso es importante. O sea, es importante porque dependiendo de la etapa en la que se encuentra, el manejo cambia. Déjame ver. So, mira, mañana nosotros, mañana, el sábado comenzamos a hablar de esto. Ya nosotros acabamos con los conceptos de patología ahí y entramos a fármaco. Como le dije, esto no es patología completa, eso es introducción. Todas las otras patologías más adelante, o sea, cada vez que nosotros hablemos de este señor, vamos a tener las trazas de patología. Miren ahí, eso considérenlo histopato. Espérense. O sea, todas las conexiones patológicas las vamos a ver cuando hablemos de los diferentes tejidos. Miren aquí, más adelante. O sea, no se preocupen, me falta mucha patología. No hay que en ese chin de página está la mitad del examen, ¿no? Está regado. Um, a ver algo. Ok, so nosotros vamos a la patología, ¿verdad? El sábado terminamos seguro porque son cositas que nos faltan de ahí. Revisen, me dicen si hay algo que no quedó claro. Como le dije, muchas cosas que yo sencillamente les pasé por arriba porque está muy, está muy ligada con cosas que ya hemos hablado, ¿verdad? Y como le dije, a mí no me gusta repetir a menos que ustedes me lo pidan, ¿verdad? Por motivo de tiempo y avanzar. Eh, Farmacología un poquito especial, un poquito diferente, aunque se relaciona mucho con bioquímica. ¿Qué le iba a decir? Como le había dicho, ciencias públicas, eso nosotros lo abarcamos al final. La razón es, o podemos abarcar algunos conceptos, pero los conceptos más importantes de salud pública, como estos fórmulas, me gusta siempre abarcarlo al final porque bueno, son fórmulas, son conceptos, son ejercicios y son cosas que es bueno verla y de ahí en adelante comenzar a utilizarlo en preguntas y demás, porque si lo vemos ahora y después damos todo el otro contenido, ya de aquí a que terminemos, usted comienza a ver la pregunta, eso, o sea, la pregunta de en lleno, ¿verdad? Ya se le olvida. Um, Esto es nuevo. Pero en fin, y de ahí entonces si comenzamos con estos señores. Aquí nosotros avanzamos un poquito más rápido por el hecho de que son para órganos, patologías, cosas bien puntuales, sobre todo estas páginas. Si alguien puede, por favor, pasarle el grupo para que la tengan ahí. Ahí yo le mandé el horario, ¿verdad? Escrito. Yo voy a poner un poll. eh, Cuando ustedes tengan chance,